Lectura del libro, Verdad contra Falsedad. Cómo saber la diferencia. Por David Hawkins. Sección 1. Capítulo 1. Perspectiva histórica. Desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, la humanidad ha reflexionado y luchado el enigma de su origen, propósito y destino. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de la muerte del cuerpo, si hay algún otro lugar? Durante milenios, una gran cantidad de postulaciones plausibles han tratado de ofrecer una solución satisfactoria. Se plantean una serie de mitos, sistemas y discusiones filosóficas, así como una gran cantidad de cosmologías imaginativas y creativas, cada una de las cuales, sin embargo, se convirtió en el punto de partida de todo un conjunto adicional de preguntas, dudas y conflictos. Se ha postulado que la humanidad venía de los cielos o que la tierra era la madre primordial. El panteísmo sugirió que los espíritus animales y la naturaleza fueron el origen de la vida humana que se desarrolló en el politeísmo y los panteones de dioses, figuras divinas, cada uno con personalidades ilimitadas, pero específicas, con dominios. En varias partes del mundo, sin embargo, la verdad a través de la inspiración espiritual y de la información surgió a través de sabios legendarios y luego en forma de los grandes avatares que fundaron las grandes religiones que trajeron alguna resolución en secciones regionales de la población mundial, pero de nuevo, ni la paz ni la certeza surgieron. De hecho, los seguidores de cada líder a menudo se fragmentaban en facciones competitivas que utilizaban los sistemas de creencias religiosas como la justificación y base para la persecución, el odio y el genocidio. Paradójicamente, en la práctica, algunas malas interpretaciones de las grandes religiones se convirtieron en diametral y flagrantemente opuestas al núcleo de sus propias enseñanzas. Estas desviaciones de la verdad de sus propias enseñanzas crearon escepticismo acerca de la autoridad y la integridad de no solo la institución, sino también de su teología. Además de la pérdida de credibilidad, hubo un impacto negativo en la opinión pública. Aparecieron las teocracias que parecían ser no solo dogmática, sino también opresivas, y a menudo, la adhesión a sus principios provenía del miedo más que del respeto por un reconocimiento intuitivo de la verdad. En muchas partes del mundo, la reputación de la religión progresivamente se deterioró. En la actualidad, por ejemplo, Europa Occidental y gran parte de América del Norte han mostrado una progresiva secularización que se ha acelerado ahora por el impacto negativo de los actuales militantes islámicos y los escándalos de algunas iglesias cristianas. El escepticismo religioso y espiritual fue también un subproducto de la caída del autoritarismo en tanto que suficiencia en la que colocar la confianza. En los últimos siglos, la aparición del dominio de la ciencia y el paradigma científico de la realidad disminuyó la credibilidad del dogma religioso, particularmente la autoridad eclesiástica. El conflicto religioso fue sustituido progresivamente por las ideologías políticas que, paradójicamente, fueron tan opresivas como los dogmas que pretendía sustituir. Un nuevo periodo de inquisición llegó, como aquellos de los que los pueblos del Tíbet, China, Rusia, Europa del Este, Sudeste de Asia, Norte de África, los países árabes y Cuba han sido objeto en los últimos tiempos. Luego, por desgracia para el mundo, hubo una fusión del extremismo político con el fanatismo religioso, como se ejemplifica por el radicalismo islámico que amenaza al mundo con su violencia y fanatismo, en contraste con la secularización que parece un alivio bienvenido. A diferencia del poder, que no tiene opuesto, la fuerza siempre precipita una contrafuerza, si las fuerzas de oposición son de carácter político, religioso, o ambas cosas. La verdad, sin embargo, no tiene opuesto, porque la mentira no es lo contrario de la verdad, sino solo su ausencia, al igual que la oscuridad no es lo contrario de la luz sino que simplemente representa la falta de ella. Aproximadamente en el momento de la convergencia armónica al final de la década de los 1980, el nivel de conciencia de la humanidad de repente saltó desde el limitado nivel de 190, que había dominado a la humanidad durante siglos, a 205, que está por encima del nivel crítico de la verdad y la integridad del 200. En las culturas más avanzadas del mundo,
Este aumento en el nivel de conciencia dio como resultado el reemplazar a la ganancia con la integridad como criterio de éxito. Luego sobrevino un periodo de tiempo en el que las empresas y sus directores generales no íntegros estuvieron rodeados de escándalos, mientras que al mismo tiempo, la compañía que tenía el más alto nivel de integridad de las grandes corporaciones de todo el mundo se convirtió en la empresa más grande y de mayor éxito del mundo. De importancia crítica es que en noviembre de 2003, en el momento de, pero no causado por, la concordancia armónica, el nivel de conciencia de la humanidad, después de haber permanecido estable durante casi 2 décadas, volvió a subir a su nivel actual de 207. Durante el mismo periodo, la investigación de la conciencia avanzó, como consecuencia del descubrimiento de un medio para diferenciar la verdad de la falsedad. Se encontró que la verdad no era un simple sí o no, sino que era expresable a través de una escala calibrada, logarítmica de 1 a 1000. Debido a que la conciencia está presente en todas partes y más allá de las limitaciones del tiempo o el espacio, hay toda una nueva ciencia de la conciencia que, debido a que no tiene límites, también permite la investigación de los conceptos espirituales, las enseñanzas espirituales y la verificación de las realidades espirituales, así como todos los aspectos de la sociedad. Una nueva definición de la verdad surgió, y se define no como una consecuencia de solo el contenido, como en la física newtoniana, sino como la consecuencia de los contenidos dentro de un campo específico. Se descubrió que sin referencia al campo, no había una afirmación posible y confiable de la verdad. Dado que la investigación de la conciencia no tiene limitaciones en cuanto a los asuntos a tratar, permite la investigación en áreas que anteriormente se consideraban solo accesibles por la ciencia avanzada, los místicos y los genios espirituales de todos los tiempos. Así, mediante el uso de este mismo método de investigación, fue posible identificar y calibrar los niveles de verdad de los conceptos espirituales, maestros y enseñanzas, así como las religiones y doctrinas eclesiásticas. Bajo investigación, se encontró que los niveles más elevados de verdad en la historia fueron realizados por los grandes místicos cuyos campos de energía afectan aún a toda la humanidad hasta nuestros días, sea reconocido o no. Aun cuando la realidad espiritual es negada, como por ejemplo por el ateo o escéptico, un contexto general de éticas y moral sigue permaneciendo en las normas de toda la humanidad en todas las épocas, aunque el reconocimiento de su origen se niegue. En la actualidad, tanto el intelectual como el esfuerzo ético y espiritual son facilitados por estos avances de la conciencia global, así como por el rápido desarrollo de la información sobre la cualidad de la conciencia en sí misma. Los avances más recientes de la teoría científica postulan que existe una submatriz común a toda la existencia física, consistente en campos de alta frecuencia de energía. Esta afirmación calibra en 1000. La dificultad con la integración de la verdad espiritual, la investigación de la conciencia y la avanzada física teórica es que la mente piensa dualistamente. Por tanto, a la observación y la descripción, la realidad parece ser percibida separada en diferentes categorías de dominios o reinos, tales como lo físico versus lo no físico, o la experiencia frente a lo observable, como lo demarca la siguiente lista de comparaciones. Físico y no físico. Experiencial y observable. Subjetivo y objetivo. Lineal y alineal. Secular y espiritual. Intelectual y emocional. Ciencia y no científico. Espiritual y egoísta. Conocido y desconocido. Ciencia y religión. Filosofía y materialidad. Microscópico y macroscópico. Mensurable y no mensurable. Predecible y no predecible. Materia y espíritu. Definible y inefable. Verdad y falsedad. Abstracto y concreto. Limitado y ilimitado. Fenoménico y real. De lo anterior, queda claro que lo que se pensaba que era categorías distintas de la existencia, la realidad, o la experiencia son solo principalmente diferentes categorías de percepción y mentalidad, es decir, la res cogitans de Descartes. En realidad, en tanto que realidad, no hay separaciones o reinos distintos de existencia independiente, res externa.
Operativamente, sin embargo, las descripciones parecen aplicarse específicamente solo a los reinos aparentemente separados, e intelectualmente, no parece haber nada en común con estos reinos percibidos dispares. Lo común buscado por todos los reinos de la experiencia subjetiva y la investigación resulta ser el campo de la energía omnipresente tradicionalmente denominado como conciencia, el mismo sustrato y núcleo de toda la existencia y de la inteligencia misma. Solo la conciencia tiene todas las cualidades por las que comparar y unir estos reinos aparentemente dispares en una unidad integral con expresiones estratificadas. La conciencia en sí es la clave para la buscada teoría del campo unificado del todo, la afirmación calibra en 1000. Más allá del campo de la conciencia, nada existe porque es universal e independiente del tiempo o el lugar. Curiosamente, al mismo tiempo, es cognoscible y capaz de ser experimentada, y sus niveles son discernibles e identificables. Podemos empezar desde el principio y luego responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es común, necesario e intrínseco a todas las posibilidades de la existencia, la experiencia, o las expresiones de las mismas? 2. ¿Cuál es el sustrato irreductible de lo visible y lo invisible, lo subjetivo y lo objetivo, de la forma y lo sin forma, e identificable en cualquier lugar del tiempo o el espacio, es decir, lo absoluto? 3. ¿Es la presencia de tal universalidad identificable, en qué medida y bajo qué circunstancias? El solo campo de la conciencia cumple con todos estos requisitos. Su presencia puede ser solo descubierta a través del ejercicio de su propia cualidad innata, es decir, la única herramienta por la cual la conciencia puede ser identificada, estudiada y examinada es mediante la utilización de las cualidades de esa misma conciencia. En comparación, solo propia vida puede estudiar y experimentar la vida, porque es el núcleo y el sustrato de la conciencia. Por una razón similar, el sustrato irreducible de la epistemología es la subjetividad, de la que la gnosis es una potencialidad experimental que se convierte en realizada en su más alto nivel de expresión en el estado de iluminación de los sabios de todos los tiempos. Como se verá a partir del examen y el debate, la comprensión de la conciencia revela que todo lo que existe, sin excepción, tanto lo subjetivo como lo objetivo, lo físico y lo no físico, la forma como lo sin forma, con independencia del estado o cualidades, tiene existencia a lo largo de un continuo identificable y descriptible. No hay ninguna discontinuidad, en realidad, solo hay energía que se expresa en las características de sus diferentes rangos de frecuencia. El universo físico es un espectro de frecuencias de vibración, más allá del cual lo físico se disuelve en los invisibles pero cada vez más poderosos rangos de energía que continúan a través de los extremadamente altos rangos y sus ultra elevados armónicos hacia el origen mismo de la propia existencia. En el nivel más primordial, lo manifiesto es una materialización de lo no manifiesto, mediante la cual lo potencial se convierte en real, es decir, la creación. ¿Es una sencilla teoría del todo una realidad verificable? ¿Se trata de un instrumento práctico o una hipótesis abstracta? A través del estudio, se hará evidente que esta teoría es de la máxima practicidad y aplicable por igual a todos los aspectos de la experiencia humana, así como al universo. Su valor utilitario es inconmensurable ya que diferencia lo posible de lo imposible, lo real de lo potencial, y lo irreal de lo real, nivel calibra 1000. Que una verdad verificable sobre todo, cualquier cosa en cualquier parte del universo es accesible al solo pedirlo es tan sorprendente que desafía cada suposición humana básica. Bajo investigación, se hace absolutamente obvio que toda la existencia a lo largo de todos los tiempos, más allá de todo tiempo y lugar, incluyendo la experiencia humana en todas sus posibilidades, es una expresión de un solo campo de energía, que todo lo abarca y de potencial infinito, y que una cualidad del propio campo es su capacidad de materializar el potencial de la no forma a la real e identificable forma. Si uno opta por etiquetar el campo omnisciente, omnipresente, omnipotente y universal, que todo lo abarca, que es todo presente, más allá de todo tiempo y espacio como divino o no es una elección personal. Históricamente, debido a que la palabra Dios ha sido tan calumniada, abusada y mal representada en el transcurso del tiempo, el Buda recomendó que el término se utilizara en absoluto, porque es engañoso y perjudicial.
Cualquier estudiante serio de la verdad, que sea el mismo íntegro y cuyas preguntas sean íntegras, puede verificar las afirmaciones anteriores por sí mismo. Objetivamente verificable y mensurable más allá del tiempo, la duración o la ubicación, hay un campo universal omnipotente, omnipresente, todopoderoso de potencialidad infinita que se pone de manifiesto por la experiencia o la forma, por ejemplo, la energía atómica. A través del tiempo, las personas espiritualmente inspiradas que se han dedicado a la búsqueda interior del propio núcleo de la verdad en sí han informado de que más allá de la mente ordinaria, existe la capacidad de la experiencia que permite la realización de la presencia del campo en sí como origen de toda existencia. Sus cualidades innatas iluminan y revelan todo lo que ha sido descrito como realidad o realidad. El fenómeno llamado y referido tradicionalmente como iluminación, han sido extremadamente raro dado que son pocas las personas capaces, dotadas kármicamente, o dispuestas a entregar sus ilusiones favoritas, identificaciones o sus personalidades. Esta rareza existe porque una definición clara, precisa, completa y verificable de verdad faltaba. La investigación avanzada sobre la naturaleza de la conciencia ahora demuestra de manera concluyente que no existe una división entre la ciencia y la espiritualidad. De hecho, simplemente representan diferentes rangos de frecuencia de su sustrato común. En el denso mundo físico, las aparentemente diferentes energías están etiquetadas como gravedad, peso, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, potencia, enlaces químicos, calor, luz, electricidad, radiación, onda corta, onda larga, fotones, electrones, neutrones, protones, sonido, iluminación, música, terremotos, ondas alfa, ondas beta, campos magnéticos, auroras boreales, baos, vapor, inundaciones, la energía atómica, la fisión, la fusión, la vida vegetal y animal, la emoción, fisiología, las ondas cerebrales EEG, el movimiento, ondas del electrocardiograma EKG, la televisión, los transmisores y receptores, los volcanes, la radiación cósmica, los golpes de trompa subliminales de los elefantes, el pensamiento, los sentimientos, la intuición, la visión, los conceptos, las formas, los colores, las vibraciones, y el fuego, así como las galaxias y los agujeros negros, donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. ¿Son todas las anteriores realidades separadas, únicas y diferentes? Ya conocemos las leyes de conservación de la energía y la materia y que E igual a mc2. De lo anterior, no es difícil concluir y también intuir que solo existe una única fuente de energía omnipresente cuyas cualidades reflejan principalmente una diferencia de frecuencia, ubicación, prevalencia, estilo, y locus de observaciones y sus interpretaciones. Más allá del nivel físico, la frecuencia vibratoria de energía aumenta aún más allá del paradigma de newtoniano de sus experiencias no físicas como matriz del pensamiento mismo, de cual el cerebro es su corolario físico. Más allá de la limitación del cerebro protoplásmico está la energía del cerebro, etérico, y el campo de la conciencia, que es la luz de la 30 energía de lo no manifestado, la fuente primordial de la existencia de la que surge la creación. La humanidad ha intuido todo lo anterior a través del tiempo porque la conciencia no estaba constreñida por las limitaciones del paradigma de la ciencia newtoniana o la limitación de la lógica. La res cogitans, interna, y la res externa de Descartes y no son separadas, sino losa y alternativos de observación de la forma y representan diferentes niveles de un espectro desde la cosa hasta la ideación sobre la cosa. Dentro de toda forma, existe la presencia universal de la no forma por la que el todo se engloba y unifica. Esta realidad permite una teoría del campo unificado del todo. La razón de que esto sea obvio y plausible es porque todo lo que existe surge de una única fuente común. El universo, tanto el subjetivamente humano como el físico, es pues, una expresión del potencial infinito de la energía, es decir, lo no manifestado se vuelve manifestado en tanto que no forma. La energía primordial que después se convierte en el campo de la conciencia no lineal, que en sí mismo está más allá de la forma, el tiempo o el lugar.
Y después, sirve como matriz para la diferenciación del espectro de los niveles de la forma subjetiva y lineal, que representan la actualización de la potencialidad. Por lo tanto, la evolución representa y expresa creación y no causalidad. Todo lo que existe tiene un origen, pero no una causa, que no es más que un concepto muy limitado, es decir, res cogitans, calibra como verdad. La simple y bastante obvia verdad es que la evolución es creación. Por lo tanto, la creación es continua, está en desarrollo y es observada secuencialmente como evolución. Evolución y creación son una y la misma realidad.